asambleístas y cada quien tendrá sus argumentos por qué tomó esa postura política en la Asamblea. Ley que está siendo muy cuestionada y que se anuncian marchas, protestas, movilizaciones por la llamada ley humanitaria, que al revisarla prácticamente en lo personal no le veo nada de humanitario. No sé, asambleísta, ¿dónde está lo humanitario de esta ley que aprobaron ustedes en la Asamblea? Pues que aprobó la Asamblea Nacional como tal. Pues explíquenos cuál fue su postura en la misma y qué se tiene que decir al respecto. Bueno, muchas gracias, Víctor. Un saludo para usted, para todos los amigos oyentes y a quienes nos siguen por las redes sociales también. Como usted lo ha manifestado, pues esta ley de humanitario no tiene absolutamente nada. Y nosotros lo denunciamos desde el inicio, Víctor, desde cuando el presidente, en su facultad que le corresponde de enviar proyectos de carácter económico, lo había hecho el 16 de abril, ya anunciamos, incluso mucho más antes, porque se estaba cocinando un acuerdo entre los empresarios, entre la banca, entre los sectores económicos poderosos del país, para aprovecharse de esta emergencia, meterle mano al bolsillo a los ecuatorianos. Inicio, Víctor, de trabajar una propuesta nefasta en materia laboral, como se ha aprobado en esta ley, y otras aparentemente, u otros articulados aparentemente como coraza, para que le den, como quien dice, el tinte humanitario. En ese contexto nosotros habíamos dicho desde el inicio que los votos no estarían, el nuestro y de la bancada de la Revolución Ciudadana, y efectivamente así fue. Por eso nosotros votamos en contra. En el camino, Víctor, y eso tiene que saber la provincia y el país, en el camino intentamos de que esta ley tenga ese carácter de ayuda, de solidaridad que requería la población, que era básicamente generarle incentivo económico, generarle alternativas de empleo, de créditos, y que no se le recaude absolutamente nada a la clase pobre, a la clase media, y sí a la clase alta. Por eso también recordarán ustedes que en los primeros informes, los compañeros nuestros de la comisión, de la bancada, lograron incluir dos artículos que fue realmente lo que detonó la bronca con Guillermo Lasso y con toda la derecha y con el gobierno nacional. ¿Cuáles artículos fueron, Víctor? Que lograron incluir una contribución del 2% para bienes producto de paraísos fiscales, que no son más allá de 250 personas en el país, pero que tienen mucha plata, y además el 1% del impuesto al patrimonio por encima del $1.000.000. Ahí fue cuando saltó todo el mundo y dijeron que no estaban de acuerdo, y por eso el presidente dijo que se bajaba las contribuciones y que dejaba solamente lo laboral, que era liquidador en materia de derecho ya adquirido, porque es una ley de retroceso. Sí, por eso en la comisión los votos de la Revolución Ciudadana aprobaron para que pase el informe a debate en la Asamblea. Ahí sí votaron ustedes a favor de ese proyecto. Efectivamente, solamente porque se incluyó esto, pero no porque estábamos tampoco de acuerdo con la ley, sino que porque no quisimos caer en la trampa y no permitir que se caiga en la trampa, porque la idea era más maquiavélica, más nefasta, de que pase por el Ministerio de la Ley entrampándose en la comisión, porque ahí no habían votos, todo el mundo sacó el cuerpo. Entonces, ¿qué hizo la Revolución Ciudadana? Poner los votos, no porque estaba de acuerdo, sino que porque pase al debate, al pleno, y allá poder o archivarla, como quisimos nosotros, o también intentar buscar alternativas que permitan en algo hacer a esta ley humanitaria. Pues esa fue la lucha que dimos durante todo este tiempo, pero lamentablemente no se dio, y por eso nosotros votamos en contra. Por el archivo tampoco logramos esa votación, y creo que lo demás ya la historia, el pueblo conoce la historia. 74 votos, casi justos, porque 70 se necesitaba para que apruebe esta ley. 4 votos más dieron el aval para que se apruebe esta ley. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo manejo político? ¿Se advierte de acuerdos políticos, de manipulación o compra de conciencias inclusive? Mire, yo había denunciado, creo que ese mismo día de la votación, unas horas antes, porque nos tuvieron a nosotros la semana pasada. Nosotros ya sabíamos, porque el gobierno, de hecho, lo que estaba tratando de llegar a aparentemente acuerdos, entre comillas, era básicamente negociaciones de votos, y eran muy complejos, porque se suspendía la sesión. Desde el martes veníamos suspende, todos los días, miércoles, jueves y hasta el viernes. Y el viernes yo había anunciado, porque ya fue demasiado, fue descarado lo que estaba pasando. Suspendían cada 10 minutos la sesión, intervenía uno, luego suspendían. Era porque básicamente no estaban llegando a acuerdos, necesitaban
asegurarse los votos. Por eso yo incluso había dicho que algunos estaban haciéndose los ajustados, haciéndose los apretados, ahí queriendo decir que están velando por el país, pero básicamente era para incluso cotizar más los votos. Pero bueno, yo creo que la provincia y el país sabrá juzgar. Fue evidente, además el gobierno se jugó una estrategia al puro estilo mafia, pues, de que destaparon un acto de corrupción, que ellos lo conocen muy bien, con un asambleísta, con Daniel Mendoza, con su asesor, para poder acorralar al resto, ¿no? Y darles un mensaje, verán, ¿no? Si en caso no cumplen, esto les puede pasar. Entonces, yo creo que es desastroso, de reproche total, de indignación, de vergüenza lo que está pasando en la Asamblea. Lamentablemente, yo tengo que decirlo así, es la institución donde estamos representando a la provincia de Sucumbíos, pero pues así está la mayoría, así es como el gobierno y sus aliados han cogobernado, y lamentablemente, ¿para qué? Para poder joder más al país con esta ley, entre comillas, humanitaria, que liquida los derechos laborales, Víctor. Retroceso, precarización laboral terrible. Sí, vamos a pasar a analizar el tema laboral. Claro, el país empezó a joderse con las leyes que empezaron a aprobar. Una tras otra nos decían que con esta ley salimos de la crisis, con este decreto sí, con esta medida económica salimos, y lejos de salir estamos hundiéndonos más. Y con esta nos dicen que vamos a salir o vamos a paliar la emergencia, pero vemos que no hay tal por dónde vamos a salir de esta crisis. Todo empezó con la consulta popular asambleísta, recuerda, ahí empezó, se advirtió que esa consulta iba a traer muchas consecuencias. Hoy estamos pagando las consecuencias. Miren, la misma consulta, como es la banca y los sectores económicos, y sobre todo para bajarse la ley de plusvalía, recordarán ustedes, ahí también dijeron, pues bueno, la gente creyó, y en ese entonces, como había nuevo gobierno, se suponía que la cosa iba a cambiar, y todo empezó mucho más antes, Víctor. Empezó con la traición de Moreno, con la pasada de Lenín Moreno a la derecha, pues a la banca, a las élites, traicionando no solamente al proyecto político, sino traicionando a los que habíamos votado por él, las habíamos apoyado por él, y a todo el pueblo que confió y votó por él. De ahí empezó todo, y empezó a generarse un sinnúmero de condiciones en materia legal, laboral, que han terminado, pues, lamentablemente, en la situación en la que estamos. Nosotros lo hemos anunciado. Sí, etapa donde usted estuvo en ese lado, también hay que reconocerlo, y tiene que reconocerlo, y pues no sé si ha pedido disculpas públicas al país, a la provincia, por esa postura. Mire, Víctor, nosotros hemos sido claros y hemos dicho que el peor error que hemos cometido ha sido apoyarle a Lenín Moreno, y él fue nuestro candidato, obviamente, y él fue nuestro presidente, si cabe el término, en la papeleta, y nosotros nos elegimos con él. Y usted recuerde que nosotros sí estuvimos todos, empezamos 74 al inicio, y luego fuimos poco a poco, cada quien abriéndose, cada quien fue saliéndose, en función de ir viendo cómo el gobierno se iba cada vez derechizando más. Y nosotros estuvimos hasta cuando pues aprobamos la ley amazónica, porque ese fue un compromiso de Moreno en el inicio, que luego nos dio la puñalada también por la espalda a los amazónicos porque nos vetó la ley. Entonces hasta ahí llegamos nosotros. Si la ley lo hubiéramos aprobado un poco antes, tal vez no hubiéramos estado en la consulta. Pero claro, ahí hicieron en ese tiempo la jugada de aguantar la ley hasta que pase la consulta, pues claro, para poder aparentemente tener los votos en la Amazonía ecuatoriana. Ahora su postura es más cómoda porque está en la oposición y le da libertad para poder expresarse y tomar posturas como las que ha tomado en esta oportunidad, que la gente, como ha dicho usted, va evaluando a cada asambleísta la postura que va tomando, y la historia lo va registrando, y pues finalmente la ciudadanía es quien va tomando las decisiones y las posturas políticas y las lecturas políticas. Se ha dicho que esta ley humanitaria es para reactivar el tema laboral, que al flexibilizar la situación de lo laboral se va a generar más empleo, se va a dar oportunidad a miles, a millones de trabajadores que buscan un espacio laboral, aunque sea medio tiempo. Es lo que se le está vendiendo al país. ¿Es verdad que esta ley va a permitir que eso ocurra? Bueno, primero, Víctor, que la posición mía no es cómoda. La posición mía usted la conoce, y creo que me conoce mucho tiempo y conoce a todos. Mi posición siempre ha sido en función de defender a la provincia, en función de deberme a mi pueblo. Nosotros hemos caminado durante muchos años, ya que el pueblo me ha dado la oportunidad de estar en un cargo público y la gente me conoce perfectamente. Es decir, sabe cómo somos. Y hemos actuado siempre de bien, y hemos actuado siempre buscando pues mejorar las condiciones de vida del cantón, de la provincia, y ahora también estamos incidiendo en el país. Así que en ese contexto no ha sido cómoda, Víctor, no ha sido fácil. Usted sabe que incluso por defender a la provincia y al país hemos caído detenidos, hemos sido violentados nuestros derechos. Es decir, esto no, para mí no ha sido fácil. Alguien me decía, pues este periodo de la asamblea para mí
ha significado, claro, lo más duro. Es decir, se me ve físicamente que incluso si han pasado 3, para mí han pasado 10 años. Es decir, no es una posición cómoda, Víctor. No se siente cómodo todavía en la situación ya. Sí, lo que mencionaba entonces, se está diciendo que esta ley es justamente para reactivar el empleo, para cuidar puestos de trabajo. ¿Va a ocurrir aquello? ¿No habrán despidos? ¿Usted cree que no va a haber despidos? ¿Que esta ley, el patrono no va a aprovecharse de la ley y empezar a despedir personas? Porque en emergencia pues dirá, bueno, yo necesito mucha gente, requiero solo por horarios, porque así permite la ley flexibilizar los horarios, los sueldos, en fin, dejó a plena libertad, aunque dice la ley que debe ser en acuerdo con el trabajador, pero ese acuerdo no siempre va a ser real, se va a imponer la fuerza del patrono de la empresa finalmente. ¿Va a generar empleo esta ley de verdad? ¿Qué es lo que la gente espera? Bueno, mire, esta ley no va, como ya creo que todo el mundo la ha detectado y por eso ha anunciado incluso movilizaciones, esto no va a generar absolutamente más que despidos, porque la ley les es bastante útil al sector empresarial, que es el que debe estar festejando en estos momentos, en cuanto a decir que como es que con esto les da la flexibilización para pasar de 40 horas a 20 horas. Lo van a hacer a pretexto de que ahorita todo el mundo está quebrado. Eso va a significar despidos, va a significar disminución de salarios, porque esta ley les permite llegar hasta el 55% aparentemente de mantener, es decir, van a bajarse el 45%. ¿Qué empresa va a seguir manteniendo, conociendo a los empresarios, el 100% del salario? Eso lo van a bajar y van a bajar las horas. Entonces les da toda la instrumentación legal que les permita, en este caso, pues al sector empresarial a empezar a despedir y sobre todo a bajar sueldos, a despedir personal, pues bueno, y a someter, porque la ley les es clarísima y ellos por eso pusieron ahí la trampa, que les permita, como quien dice, ponerse de acuerdo, ¿no?, entre el empleador y el trabajador. Ahí con todo el peso y siempre la necesidad que tiene el trabajador va a salir ganando el empresario. Va a seguir aceptando la propuesta del empresario. Claro, así es, al sueldo que sea y en las condiciones que sea. Pues pero ellos dicen que es para incorporar más personas. Si tengo 2 trabajadores, incorporo 2 más. Mire, Víctor, en este momento usted habrá escuchado, habrá visto en las noticias, incluso internacionales, de lo que están viviendo otros países. Están anunciando empresas sumamente grandes, cantidad de despidos, incluso ya como legalmente creo que no pueden porque tienen que responder por el tema de indemnización y esas cosas, se están declarando en quiebra. Y eso va a pasar aquí. Eso va a pasar aquí. Entonces, en ningún momento es para garantizar el empleo, para conservarlo. Al contrario, es para una ley que les permita evitarse el tema de indemnizaciones, de pago y ese tipo de cosas, que es lo que está cuidando en este momento el sector empresarial, el sector económico pudiente del Ecuador. Entonces, ¿puede llamarse una ley humanitaria para los empresarios? Para ellos, esta es una ley que nosotros lo dijimos desde el inicio, es una ley que genera las condiciones y que la empezaron a festejar el día en que se aprobó en la Asamblea Nacional el sector de la banca, los empresarios para quienes no hay nada, más bien al contrario, a ellos les quitaron las contribuciones. A eso iba, asambleísta, eso de las contribuciones, ¿por qué se bajaron el capítulo completo de contribuciones? Cuando pudieron haber sacado, se sacaban las contribuciones de los trabajadores, del personal que gana sueldos pues bajos y dejar las contribuciones de las empresas y la banca, y eso no ocurrió, sacaron todo. Incluso había un acuerdo de las contribuciones de la clase de trabajadora, de los que ganan por encima, o que ganamos por encima de los $2.500. ¿Estaban de acuerdo a poner? Porque desde ahí empezaba la tabla, estábamos de acuerdo a poner. Pero además, que pongan pues el 2% de del impuesto de bienes de paraísos fiscales y el 1% del impuesto al patrimonio, ¿sí? Eso también... Contemplabas ese capítulo. Así es. Entonces había un acuerdo en ese tema de contribuciones, pero ahí saltó, ¿se acuerdan? Guillermo Lasso, y saltó toda la banca, y saltaron todos los sectores que seguramente tendrán bienes de paraísos fiscales. Entonces, y por eso el presidente pidió que le quiten ese capítulo, porque se caía el gobierno, pues les quitaban el apoyo de ellos, no habían los votos en la asamblea y se caía el gobierno. Eso fue lo que pasó. Entonces ahí se vio claramente para quién está gobernando, siempre ha gobernado el presidente, que es la banca. Porque el capítulo de los créditos más flexibles, con plazos más grandes, con tasas menores, finalmente, si bien dan mayor espacio, mayor tiempo, pero al final es crédito, hay que pagar. Y no sé quién se va a endeudar en esta época, quién vaya a tener la valentía de sacar un crédito sabiendo las condiciones que estamos. No, mire, en este momento para la banca, como yo lo dije, y usted puede revisar mis publicaciones en las redes sociales,
nosotros dijimos desde el inicio, realmente lo que se vendrá después en materia económica de la crisis sanitaria va a ser lo peor, va a ser lo más difícil, lo de pronóstico reservado. Y habrá sectores que están pensando solo en aprovecharse de la emergencia para hacer más dinero, y ese sector ha sido la banca. En esta ley de carácter humanitario que se aprobó, ahí debe saber la población de que ellos no contribuyen absolutamente nada, más bien los premian con la deducción del 50% del anticipo del impuesto a la renta, les premian para que den créditos en esta crisis, en este tiempo, que es el tiempo que es el negocio que siempre ellos han hecho, pues el negocio rentable, dar créditos en los bancos, así es su función, es su labor. Es decir, por dar eso, que como es que en este tiempo, dar créditos, les pueden deducir el 50% aparte del impuesto a la renta. Aparte les dan esa ganga. Así es, aparte les dan esa ganga en el artículo 10 de esta ley, ¿no? Por otro lado, pues a ellos les permiten también reducir personal, porque se acogen igual a este capítulo laboral que tiene la ley. Entonces salen premiados. Es un sector que va a salir beneficiado, que es un sector que salió ganando, Víctor, salió ganando en esta ley. Y el Ni pueblo siquiera de a pie, contribuyó. Y el pueblo de a pie a seguir esperando, No, ¿cuándo? El pueblo de a pie a seguir esperando y a seguir aguantando hambre y a seguir además contribuyendo. Porque ahora pues la gente, obviamente, lo que el gobierno está esperando es que aparentemente se normalice, por eso están presionando para que vuelva rápido a la normalidad, para que la gente empiece a contribuir, para que empiece a llenar las arcas fiscales. Pues la gente no tiene dinero y no va a pagar. Por eso yo había planteado en mi propuesta que tenía, que era la condonación de las deudas. Condonación de deudas y condonación de pago de impuestos de servicios básicos, porque la gente no tiene dinero. Así el Estado abran las ventanillas de recaudación, la gente no va a poder pagar porque no tiene plata. Lo poco que va a poder trabajar en este tiempo o el poco ahorro que le pueda quedar va a ser para alimentarse. Así es. Ya ni ahorros la gente tiene, ya está comiéndose los ahorros hace rato, ya 3 meses en aislamiento sin poder trabajar. ¿Qué ahorro va a aguantar de un trabajador, de un ciudadano común y corriente? Ahora los ahorros de los empresarios sí alcanza para cuántos años. Entonces, asambleísta, esta ley tiene que ser vetada por el presidente, pero como vemos cómo salió, seguramente pronto la firmará y la sancionará y será ya ley de la República. Mire, esperamos que el presidente, pero si el presidente no creo que se contradiga, pues si esa es la intención del presidente, es el acuerdo al que llegaron. Además, no creo que haya un veto total, porque lo único que cabría para que llegue ahí la ley y no entre en efecto, la ley hasta ahí, hasta donde está ahora, es de que el presidente le dé un veto total, y ahí con eso se archiva. Eso no va a pasar, pero eso no va a pasar. El presidente va, a no ser que claro, es impredecible lo que pueda pasar también ahora con las movilizaciones que se están anunciando, no sabemos, pero puede que se dé un veto total, que no creo que haya, para que llegue hasta ahí, y lo otro es que pues puedan recurrirse, como nosotros lo hemos anunciado, la bancada de la Revolución Ciudadana, a las instancias legales de la acciones de protección, las acciones de inconstitucionalidad que vamos a presentar a estas dos leyes, porque además se aprobaron violentando los procesos legislativos que contempla la ley orgánica de la función legislativa. Es decir, estas leyes se aprobaron por debajo de la mesa, entre gallos y medianoche, llegaron a acuerdos, hay un montón de irregularidades que se cometieron durante este proceso y creemos que tiene además también un montón de inconstitucionalidades en materia laboral, por eso aspiramos que estas demandas de inconstitucionalidad también los jueces de la Corte Constitucional se apeguen a derecho y también puedan pues decirle no. Y esa también es la otra salida, de parar estas leyes, pero bueno, eso usted sabe que también eso va a depender de la voluntad y del contrapeso del gobierno. Mire lo que pasó con el tema de las universidades, que por más que la Corte Constitucional les dijo que no puedan topar los recursos de las universidades, Richard Martínez anoche acaba de anunciar que van a reducir igual el 10% para la educación superior, y sale a ratificarse como que si no ha pasado nada. Entonces, pues bueno, ahí está, esas son las condiciones, así están las cosas y nuestra lucha sigue. Asambleísta, muchas gracias por este contacto con la radio, por conocer cuál es su postura, por el análisis que hace usted de esta ley, que si bien participó del debate en la asamblea asambleísta, pero su voto fue negativo, es público, y por eso usted ha defendido su postura en esta entrevista. Muchas gracias por este contacto. Gracias a usted, Víctor, un saludo para todos los amigos oyentes. Hacemos la pausa y continuamos con más información, reacción desde los sectores de los trabajadores frente al tema que ya es evidente a nivel provincial y nacional.